Iglesia, bienvenidos a un nuevo programa de Un Lugar en Casa. No olviden compartir este video en cada una de sus redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como un lugar donde puedes crecer. Y mientras se conectan nos pueden contar desde dónde están viendo esta emisión en vivo. Esperamos que les guste mucho este programa y prepárense para lo que viene.
Hola, muy buenos días, bendiciones, espero que estén muy bien allá en sus casas, el Señor los bendiga. Nos da mucha alegría nuevamente podernos conectar con ustedes y seguir de la manera más espontánea a través de estas cámaras, alimentando su fe, que para todos los que nos conectamos, nuestra fe es muy especial. Así como el ser humano se alimenta físicamente, asimismo como el ser humano se alimenta emocionalmente, pues también el ser humano está hecho para alimentarse espiritualmente. Y lo que hacemos a través de este espacio es sencillamente, a través de una palabra, bendecir sus corazones y que esa palabra les permita tener alimento, aliento espiritual, un alimento que en este tiempo se necesita mucho más que nunca. Queremos saludar a cada persona que se conecta, gracias por hacer parte de este programa. Para nosotros nos da muchísima alegría ver a cada uno de ustedes conectándose, cada uno de ustedes enviando un saludo, cada uno de ustedes contándonos de dónde se conectan y sobre todo el momento a momento de la predicación, como cada uno de ustedes entiende, interpreta y descifra cada uno de los códigos espirituales que a través de la Biblia le presentamos a ustedes a través de este Facebook Live. Así que una vez más les damos la bienvenida. El Señor ha sido fiel, ha estado con nosotros y gracias a Dios, después de una semana de algunas complicaciones en salud, hoy estamos aquí dispuestos para servirle al Señor y por supuesto para traer esa palabra de Dios que edifica, que reta, que bendice a las vidas. Bendiciones. Para hacer de este tiempo un espacio íntimo y espiritual en el Señor, te invito a que hoy puedas adorar al Señor con esta canción. Los muchachos del equipo de alabanza, hoy con nosotros, trayendo adoración del Espíritu para nuestro Señor. Por eso venimos Dios, por eso nos conectamos contigo, Dios, por eso nos conectamos con tu presencia, para decirte, Dios, que en ti creemos, que tú lo puedes hacer todo, que para ti no es imposible, Señor. Que tú eres el que derriba gigantes, el que derriba muros, el que derriba montañas, pero también eres Dios el que nos ama. También eres Dios nuestro papá, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia para nosotros que somos sus hijos. Say
sentir tu poder. Vamos que estamos aquí, creo en ti, yo creo en ti, Jesús. Lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús. Precioso Hijo de Dios, yo creo en ti, Jesús. Lo que hagas en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Lo que Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te invitó aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús, pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús, y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos, pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas.
Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Comparto con todos ustedes esta mañana una palabra que lleva por título Cadena Perpetua. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estar en la cárcel. Algunos de ustedes tal vez ni las conocen por fuera, han visto sus paredes altas, han visto su seguridad. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar alguna vez en la cárcel, pero bueno, no es por ningún delito ni por nada de lo que tal vez usted se está imaginando. Tuve la oportunidad de ir a la cárcel alrededor de 7 años para acompañar a los presos en un tiempo que año a año realizábamos para llevarles música y compartirles una palabra. Y ahí conocí un poco de la cárcel. Quiero decirle que la cárcel tiene patio norte, tiene patio sur, tiene algunos patios de selección, aquellos patios donde están aquellas personas o que han sido amenazadas dentro de la cárcel o aquellas personas que han cometido específicos delitos en el tema de abuso. Bueno, y hay algunos patios, o por lo menos el lugar donde yo estuve, en la cárcel de La Modelo en Bogotá, hay un patio específico que es el patio de máxima seguridad. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque nadie esperaría que siendo creyente pueda terminar en una cárcel. Por supuesto, cualquiera diría que la cárcel está hecha para aquella gente que es mala, que no tiene temor de Dios, pero nunca pensaríamos que un creyente terminaría en la cárcel. Pues bien, quiero contarle que para romper un poco estructuras que nos hemos hecho, estructuras que son cancerígenas para la vida espiritual, quiero contarle que el apóstol Pablo y la gran mayoría de discípulos de Jesús pasaron gran tiempo en la cárcel predicando de Jesús. Y es que la palabra los llevó a muchas cárceles y a través de esas cárceles se potenció y se hizo más fuerte el ministerio. En uno de esos momentos, en Hechos capítulo 16, del verso 16 en adelante, la Biblia comienza narrando un momento en el cual el apóstol Pablo junto a Silas están en la calle. Hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación y comienza a dar voces y esto hace que el apóstol Pablo comience a reprender a aquella mujer. El espíritu de adivinación sale de ella y ocurriría luego que los dueños de aquella persona, aquellos que tenían como la posesión de aquella mujer con espíritu de adivinación, los presentaron junto con una turba de multitud. Recuerde que la multitud está en todo y a la vez no está en nada, y los llevan en medio de esta turba, los llevan y los presentan ante los magistrados. Y el versículo 20 comienza narrando y dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Hoy quiero contarle a usted uno de los momentos que genera mayor crecimiento, pero a la vez mayor aflicción. Porque quiero decirle que para el ser humano, la aflicción se puede convertir en un escenario de desarrollo. En medio de las crisis más difíciles, son aquellos hombres y mujeres que tienen valor y tienen fe los que comienzan a salir adelante y determinan estar mejor en una nueva posición en su vida. Y el apóstol Pablo, una vez es llevado a la cárcel, quiero primero contarle que fue llevado por un crimen que no cometió. Fue acusado por algo que no hizo. Pero no contentos con eso, dice la Biblia que la misma gente, la misma multitud, la turba, lo llevó a los magistrados y presionando a los magistrados, ellos ordenaron que lo llevaran a la cárcel luego de haberlos golpeado. Luego, dice la Biblia, que los llevaron, los pusieron en la cárcel y acto seguido los llevaron a la cárcel de más adentro. Los llamaríamos en términos de este tiempo a la cárcel de máxima seguridad. Allí los pusieron en un lugar donde les pusieron cepos, es decir, sus piernas fueron abrazadas con grilletes para que no se escaparan. Los trataron como lo peor, los trataron como unos criminales. Pasaron por un momento totalmente difícil y terminaron en la cárcel. Ahora bien, uno no esperaría que un hombre de Dios como el apóstol Pablo y cualquier hombre que predica la palabra de Dios termine viviendo un desenlace como estos. Pues por supuesto, en algunos escenarios que se predica el evangelio, nos han enseñado un evangelio de algodón, el cual por fuera, a nivel exterior, es bastante inflado, pero literalmente cuando te lo llevas a la boca y lo digieres, vas a encontrar que no es ni la mínima parte de lo que se veía. Y les estoy hablando nada menos de ese evangelio en el cual se presenta que cuando tú crees en Dios, todo va a ir bien, te vas a volver rico, nada te va a faltar, vas a tener bienes, vas a crecer y crecer y crecer. Y ahora, si bien la palabra dice que el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas, la prosperidad tiene un camino que está hecho por espinos, porque son los espinos que están en el camino, los mismos espinos que tuvo que tener Jesús cuando le pusieron una corona de dolor. Esos espinos fueron los que significaron el transitar por un espacio doloroso que nos enseñaría algo. Algunas veces he escuchado con dolor desde altares personas que dicen que por causa de una ofrenda tu vida va a ser de maravilla, que a causa de sembrar, de pactar, de amarrar la palabra y no sé cuántas cosas más que se ha inventado el ser humano o ha modificado y que no están en la Biblia, han llevado al pueblo a creer en una aventura que lastimosamente no existe. Muchos de ellos caen en una fábula pintoresca pensando que la vida de cristiano va a ser solamente bien y no mal. Pero encontramos a personajes como Job, quien en medio de su vida tuvo un momento de gran dificultad que afirmó su fe, y es el mismo Job quien luego nos enseñaría en la misma palabra de Dios. Dice: recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y quiero que esta mañana pienses en eso, porque muchos de los cristianos hoy se están debatiendo, porque a través de esta crisis les han venido muchos problemas,
muchas dificultades y ya están planteando, eso no fue lo que me prometió Dios. Algunos están pensando como que Dios los engañó, otros de pronto sienten, y valga la pena la expresión muy coloquial, como que los tumbaron, como que les dijeron cosas que no eran verdad. Pues bien, esta mañana quiero centrarme en una palabra poderosa de Dios que active tu fe, pero que no te lleve a creer en fábulas extrañas, donde todo irá bien, donde todo te saldrá bien, sino que también debes entender las máximas palabras que enseñó Jesús cuando dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y por eso elegí este texto de la palabra de Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, porque el apóstol Pablo es un hombre de Dios, un hombre que predica, un hombre que vive en una unción del Señor, un hombre que lo persiguen las señales, los prodigios, pero también es un hombre al cual, al ser un hombre de Dios, también le vienen cosas difíciles, cosas malas, y no por ello se aparta del evangelio, y no por ello niega su fe, y no por ello se hace un lado, no por eso se entristece. Todo lo contrario, vemos en el apóstol Pablo la firmeza que todo hombre y mujer de Dios debe tener en medio de una cárcel. Y me llama la atención, número uno, que Pablo estaba en una cárcel no por algo que haya hecho, sino por unas circunstancias externas. El apóstol Pablo fue llevado porque, según ellos, los romanos no tenían este tipo de prácticas. Así que lo llevaron y lo pusieron en la cárcel por un crimen que no cometió, por algo que no esperaba, por algo que no había hecho. Y muchos hoy están sufriendo en esta pandemia circunstancias y dificultades que no esperaban. Hay muchas personas que perdieron su trabajo sin ser malos trabajadores. Hay muchas personas que están pasando en su hogar un momento de gran dificultad sin ser malos seres humanos. Hay hombres y mujeres que se están golpeando, maltratando y separando sin pensar que estas personas son malas, simplemente están pasando por un momento de dificultad. Hay muchas personas que están en una cárcel circunstancialmente. No llegaste ahí porque querías, sino que esta crisis te metió en una cárcel. Pues bien, el apóstol Pablo fue llevado por un crimen que no cometió y sin embargo su fe se mantuvo en alto. Hoy quiero invitar a alguien que me está escuchando para que entienda que las circunstancias no nos pueden mover de nuestra fe. Que las circunstancias lo que hacen es que nuestra fe se demuestre, que nuestra fe se vea de qué capacidad, de qué tamaño y de qué alcance es. Este hombre que circunstancialmente está en la cárcel, que entiende que está pasando algo que no esperaba, que no debería ocurrir, no genera contra Dios un juicio. Muchas personas en este tiempo están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Otros dicen, Dios trajo la pandemia. ¿Acaso tienen un Dios tan malvado en su vida? Y muchos están tan llenos de cuestionamientos que ya ni siquiera saben lo que están diciendo. Lo primero que quiero enseñarte esta mañana es, en la época de la cárcel, hay que generar menos cuestionamientos y más fe. Número 2, la Biblia dice que los llevaron y los amarraron, los golpearon y los pusieron en la cárcel de más adentro con cepos. Así que estaban pasándola muy mal, en tremenda dificultad. Dios permitió en ese momento que el apóstol Pablo, el gran apóstol, el hombre de Dios, junto con Silas, su compañero que trabajaba con él en la vida espiritual, estuvieran pasando una de las peores crisis de su vida. Aún así, en medio de la peor crisis, ellos estaban dispuestos a darle la gloria a Dios. ¿Qué estás haciendo tú en este momento para darle la gloria a Dios? Algunos no están sino solamente quejándose y la queja no le da la gloria a Dios. Algunos están tristes, aburridos
y eso no le da la gloria a Dios. Algunos están abatidos, entregados totalmente, y eso no le da la gloria a Dios. Algunos están desanimados, cabizbajos, y eso no le da la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, aun cuando tu dificultad tal vez se ha concentrado, se ha convertido en algo supremamente grande. Dale la gloria a Dios en medio de la dificultad. Este no es tiempo para volver atrás. Este no es tiempo para que te entristezcas. Este no es tiempo para que abandones tu fe. Todo lo contrario, en los peores momentos es cuando se ven las mejores acciones que generan fe. Este es el momento para que alguien se determine en Dios, y aun cuando estás pasando por una cárcel, llámese desempleo, aun cuando estás pasando por una cárcel, llámese problemas familiares, aunque estás pasando por una cárcel, llámese como se llame tu cárcel, quiero decirte que en la peor cárcel es el momento de darle la mayor gloria al Señor. Y lo digo porque el apóstol Pablo nos presenta el evangelio radical, el evangelio fuerte, el evangelio que determina a una persona. Y dice la Biblia en el versículo 25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero me llama la atención lo que ocurrió más adelante. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algunos dirían que ese día ocurrió un desastre natural en medio de la dificultad de Pablo, pero yo soy de los que creo que lo que ocurrió no fue ni un desastre y mucho menos natural. Todo lo contrario, fue un milagro sobrenatural. Todo depende de los ojos con lo que lo estés viendo. Mientras ellos, los presos, estaban tristes, estaban encadenados, estaban desposeídos, perdieron la posibilidad de salir, de creer, se quedaron estancados. Pablo y Silas nunca desfallecieron en su fe, y ahí está el secreto. Que a medianoche, mientras los presos o dormían, o estaban tristes, o estaban pensando en lo que habían perdido, o se habían fundamentado en todo el dolor, o se sentían víctimas, o tal vez estaban avergonzados por ser victimarios, Pablo y Silas seguían en su posición de hijos de Dios. Y los hijos de Dios, si hay algo que sabemos hacer, es cantar y adorar. Y se pusieron en pie, y a la medianoche comenzaron a generar cánticos y alabanzas. Cánticos que para Dios fueron un estímulo al milagro. Quiero decirte que tu actitud de adorador generará un milagro que proviene del reino de los cielos. Así que no te canses de adorar. No te canses de buscar a Dios, no te canses de declarar la palabra, y estoy seguro que vas a recibir una respuesta que a los ojos humanos va a ser una catástrofe natural, pero a los ojos espirituales lo que ocurrirá es un milagro sobrenatural. Y dice la Biblia que en ese mismo momento que ellos están cantando, en ese mismo momento en lo natural está ocurriendo un terremoto. Pero lo que más me llama la atención de este terremoto es que generó dos cosas muy importantes que quiero enseñar esta mañana. La primera, al instante se abrieron todas las puertas que estaban cerradas por algo natural, se abrieron en lo sobrenatural por causa de la adoración de Pablo. ¿Cuántas puertas hoy tienes cerradas en tu vida? Quiero decirte que no hay una puerta que pueda detener el poder de Dios. Apocalipsis dice: he aquí, la puerta que Dios abre, jamás ningún hombre la podrá cerrar. Pero también la puerta que Dios cierra, jamás ningún hombre la podrá abrir. Quiero hablarte de puertas abiertas, porque cuando traes la adoración a tu vida, lo que va a ocurrir después es que se abrirán las puertas. Pero lo segundo que dice es que las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe? Hay mucha gente en este momento con unas cadenas atadas a pies y manos. Y es que hay cadenas difíciles de cargar. Soy padre y sé lo difícil que es que tus hijos tengan hambre y tal vez tú no tengas en ese momento para poderles dar alimento.
Sé lo difícil que para muchos es estar debiendo hoy el arriendo durante 1, 2, 3 o 4 meses. Sé lo difícil que para muchos padres es constituir y levantar su casa y perder su empleo. Sé que muchos están pasando en este momento por unas cadenas que parece que no se fueran a quitar. La buena noticia es que cuando hay adoración, las cadenas se rompen. El dolor que tienes se rompe. Tu aflicción se acaba. Todo por causa de la adoración delante del Señor. Y el versículo 28 dice que Pablo le gritó a un hombre, al carcelero. Este hombre estaba asustado por lo que estaba pasando. Este hombre no era creyente. Este hombre no tenía la luz de Cristo. Y estaba viviendo algo mucho más grande a nivel natural que lo que estaba viviendo Pablo. Por supuesto, Pablo podía tener una calma porque tenía al Señor. Y es que quienes tenemos al Señor podemos sentirnos respaldados por Él en medio de una dificultad. Pero quiero hablarle un momento de este hombre. Este carcelero no conoce al Señor. Este carcelero está asustado porque cuando tembló, como se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas, todos los presos salieron. Y este hombre inmediatamente pensó en quitarse la vida. Este hombre no tenía esperanza. Este hombre no tenía a Dios. Por lo tanto, no tenía un sistema espiritual que lo protegiera. Sin embargo, la misma adoración que abrió las puertas, la misma adoración que rompió las cadenas, acto seguido, esa misma adoración trajo una conversión a un hombre que no conocía al Señor. Y lo relata Pablo en el versículo 28 y 29 y 30, cuando este hombre le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces un día de dolor, un día de dificultad, un día de cadenas, se convertiría en un día de conversiones, se convertiría en un día donde la gente conocería del Señor. ¿Qué estás haciendo tú en medio de tus cadenas? ¿Qué estás haciendo tú en medio de la dificultad? Muchos, cuando están presos, se les cierra la boca para predicar el Evangelio. Pero esta mañana imparto una palabra de Dios solamente para decirte que este es el mejor tiempo para compartirle la palabra a la familia, a la gente que está en circunstancias difíciles, a aquellos que están débiles, a aquellos que no conocen de Dios, porque si algo se necesita en este tiempo de gran dificultad es tener fe y tener fe en Dios, porque para el que cree todo es posible. Así que, ¿cómo estás viviendo tu cárcel? Y es que hay muchos que no entienden las temporadas y las temporales y los tiempos que acaban. Y tal vez esta es una temporada de dificultad, pero los cristianos estamos hechos para romper puertas de cárceles, no para no estar en cárceles, sino para romper las puertas de las cárceles. En Mateo capítulo 5, Jesús enseñó, terminando las bienaventuranzas, y dijo: gozaos o alegraos cuando os metan en una cárcel, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por supuesto, los cristianos estamos llamados a sacarle fruto a los momentos difíciles que pasamos. No a debilitarnos, no a entristecernos, no a decaernos, porque allí se demostrará el talante espiritual que tienes en tu vida. He aprendido que los cristianos vivimos en una cadena perpetua. Y te parecerá extraño, pero quiero decirte que así es, porque la Biblia advierte algo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Así que nosotros estamos unidos al dolor que pasó Jesús. Pero todas esas dificultades nos levantan, nos llevan a un lugar mejor y nos hacen más fuertes. No nos doblegan, no nos entristecen, no nos abaten. Solamente
en nosotros permiten que el fruto del Espíritu nos lleve a paz, a paciencia, a gozo y nos edifican. Alguien tiene que aprender, no que a los cristianos todo les sale bien, sino que aunque a los cristianos las cosas nos salgan mal, aprendemos de eso malo y lo malo lo convertimos en algo bueno. Y quiero terminar esta mañana haciendo entender a cada persona que me está escuchando que esta dificultad nos va a promocionar, que esta cárcel temporal es para que alabemos al Señor y que esta circunstancia no nos puede dejar en el suelo. Todo lo contrario, a través de la adoración al Señor, lo que vamos a hacer es abrir puertas, romper cadenas y hablarle a la gente que no tiene esperanza de lo que Dios quiere hacer. Por eso esta mañana quiero invitarte a que ores por un momento y le digas al Señor y presentes delante de Dios lo que estás pasando, la cárcel en la que estás, la cárcel en la que te sientes que no puedes salir, y le digas al Señor: Dios, creo en un Dios que puede abrir las puertas de una cárcel y quitar las cadenas de esclavitud. Señor y Padre, hoy te doy gracias por esta palabra. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y te pido que tu Espíritu Santo llegue a esa casa, a ese sofá donde estás sentado, a ese cuarto donde estás recostado escuchando esta palabra, allí a esa familia o a esa persona que está sola. Y tu Espíritu Santo haga como sabe hacer continuamente. Dios, permite que el corazón de este hijo tuyo se amolde a vivir las crisis en adoración, a levantar su voz, porque en medio de las cadenas y en medio de una cárcel, nuestra voz que no se calla genera libertad. Hoy oro por un milagro, Señor. Hoy oro porque en muchos lugares comience a ocurrir un terremoto, un movimiento telúrico en tu vida, que todo lo que está quieto comience a moverse y parecerá algo natural, pero estoy seguro que detrás de ello vendrá un milagro sobrenatural de parte de Dios. Hoy oro porque se abran puertas que han estado cerradas. Hoy oro porque se caigan cadenas que durante años y en este tiempo de pandemia han vivido vinculadas a aquellos hijos de Dios que no han logrado romper con unas situaciones pasadas de su vida. Y hoy oro, Señor, porque en medio de toda esta dificultad, gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando, gente que no tiene a Dios, que solamente está esperando cómo tú y yo actuamos en medio de la dificultad, al vernos actuar de la mejor manera, se conviertan al Señor. Que vean lo que va a ocurrir en tu vida y no te pares, no te canses de orar, de clamar en medio de la dificultad, porque Dios abrirá puertas donde tú piensas que no hay. Esta mañana creo que tú, Dios, estás obrando en la dificultad de aquella persona que hoy está creyendo y orando. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo creo que tu palabra hace lo que en lo natural no se puede hacer, Señor. Y en este tiempo en que estamos en cuarentena, en que estamos en este sector encerrado, Señor, yo creo que ni las puertas que se han cerrado, ni las cadenas que nos han intentado colocar son suficientes para parar el poder de Dios y seguir predicando de su palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. A partir de este domingo, Un Lugar Kids se muda a Zoom. Así que los esperaremos a todos muy juiciosos a las 11 de la mañana a través de Zoom. Diles a tus papitos que te ayuden a conectarte a nuestra reunión. Infórmate con nuestros pastores. ¡Chao, chao!
Somos algo más que una iglesia. Somos alegría. Somos amor. Somos la imagen de Dios en la tierra. Somos la respuesta de Dios para este sector. Somos un lugar donde puedes crecer.